Buenas, mi nombre es Emilio Martín Martínez, soy R2 de Medicina Familiar y Comunitaria en Distrito Sevilla, en el Centro Salud Candelaria, y junto con Laura García Marchal y María Eugenia Rodríguez Roel, también R2 de Distrito Sevilla del Centro Salud de Candelaria, vamos a realizar una sesión sobre dolor abdominal agudo en pediatría, centrándonos sobre todo en el concepto de abdomen agudo y sus posibles causas. Se define el dolor abdominal agudo, aquel que tiene duración inferior de un mes, y dentro de este el concepto de abdomen agudo, que es un dolor abdominal de 48 a 72 horas de evolución con afectación del estado general y dolor a la palpación abdominal muy doloroso. El diagnóstico es clínico, pero según la sospecha se realizará una serie de pruebas complementarias u otras para aclarar la etiología de este dolor. En la anamnesis se preguntará sobre todo las características del dolor usando una escala adaptada a los niños para ver la intensidad del dolor y poder realizar una analgesia adecuada, así como si el dolor es persistente, fijo, en una determinada zona particular del abdomen que irá a favor de que la patología sea quirúrgica, o si por el contrario es un dolor tipo cólico inespecífico que irá a una patología tipo orgánica, aunque por supuesto existen excepciones. Además, debemos preguntar por otros síntomas o signos, así como fiebre, como la apendicitis aguda suele ser moderada al inicio del dolor, sin embargo, en la gastroenteritis, si aparece desde el principio, es una fiebre más elevada. Vómitos, que aunque son muy inespecíficos, las características del vómito pueden orientarnos a alguna patología u otra. Alteración de la vida intestinal, que también es inespecífica y la causa más frecuente es una gastroenteritis, así como otros síntomas más alejados de la zona del abdomen, como los síntomas misionales o síntomas respiratorios y síntomas articulares, como por ejemplo estos últimos asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal. A la hora de la exploración física, también muy importante, es necesario realizar una adecuada inspección en busca de cicatrices, cirugía previa, bultoma, hematomas, lesiones cutáneas, una ocultación adecuada de todos los cuadrantes para observar el tipo de ruidos hidráulicos que tiene, o si están ausentes, la percusión, una palpación de manera relajada con el niño tranquilo. Y en este último caso, especial atención si sospechamos un abdomen agudo causado, por ejemplo, por una apendicitis, realizar a cabo aquellos signos que nos lleven al diagnóstico, como el Bloomberg, el Rovnick o el Murphy en caso de la patología biliar. El tacto rectal se realizará solo si es necesario y se valorará el tono del esfínter, si hay una estenosis anal y si la ampolla rectal está vacía o sin embargo está llena. Esta tabla me parece bastante interesante a la hora de ilustrar las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo y de abdomen agudo. Simplemente destacar que en el caso de los niños menores de 2 años y sobre todo lactantes, la invaginación intestinal es la causa más frecuente de abdomen agudo, mientras que en los mayores de 5 años es la apendicitis aguda. También tenemos otra serie de cuadros de dolor abdominal agudo, como la gastroenteritis aguda, una infección urinaria, una neumonía, asma, infecciones virales, estreñimiento y el dolor de tipo funcional. Y en caso del dolor del cuadro de abdomen agudo, destacar que hay veces que esta patología es no quirúrgica y que hay que estar atentos a los signos que pueden llevarnos a pensar que es un abdomen agudo de etiología orgánica, como es una cetoacidosis diabética por un debut diabético, en el cual tanto la anamnesis como la exploración física serán muy importantes a la hora de diagnosticarlo. A la llegada del paciente a urgencia se debe proceder con la evaluación y realización del triángulo de evaluación pediátrica. Ante una situación de disfunción del sistema nervioso central o shock, primero debemos realizar una estabilización del paciente y posteriormente una toma de constantes vitales, y cuando el paciente se encuentre de manera estable deberemos proceder a la realización de la historia clínica y anamnesis. Esta tabla es bastante ilustrativa en cuanto a qué es lo que hay que hacer. Como ya he dicho, inestable monitorización, y cuando está estable anamnesis, valorar la analgesia mediante la escala del dolor ya mencionada, preguntar por traumatismos, si sospechamos un abdomen quirúrgico, realizar la serie de pruebas de imágenes y en caso negativo, realizar la anamnesis ya mencionada para filiar la causa del dolor abdominal.
El primer cuadro clínico que vamos a mencionar va a ser la estenosis hipertrófica de píloro, que es una obstrucción de la luz pilórica secundaria en hipertrofia muscular del píloro. La epidemiología es entre un 0,1 y 0,2% de prevalencia, varones más frecuente que en mujeres, y su pico de incidencia se da entre la tercera y la quinta semana de vida, siendo infrecuente este cuadro a partir de los 3 meses. El cuadro clínico que presenta son vómitos postprandiales no biliosos de tipo que posteriormente se convierten en explosivos sin una afectación del estado general muy grande del paciente, y el lactante lo que mantiene está hambriento y se muestra con un lactante que después de los vómitos empieza a llorar pidiendo alimento. En la exploración física destacar que hay que realizar, se puede palpar la oliva pilórica y sobre todo tener en cuenta en estos pacientes detectar signos de deshidratación. Las pruebas complementarias que hay que realizar es la ecografía abdominal, que es la que mayor sensibilidad y especificidad tiene en manos de un ecografista experto, una gasometría en la que se demostrará una alcalosis metabólica, hipoclorémica y hipocaliémica, y en la analítica a veces se puede demostrar una bilirrubina indirecta elevada. La tríada característica de este paciente son vómitos explosivos, un peristaltismo gástrico visible y una oliva pilórica palpable. Y el diagnóstico clínico y el tratamiento: primero, realizar una corrección de la alteración hidroelectrolítica, y el definitivo es mediante la cirugía, mediante una piloromiotomía. La imaginación es la penetración de una porción de intestino sobre la luz de un segmento adyacente, lo que causa obstrucción intestinal y puede llegar a causar isquemia intestinal. La epidemiología es entre los 6 meses y los 3 años, y el cuadro clínico se caracteriza por un dolor abdominal súbito intermitente, con flexión de extremidades sobre el abdomen, letargo, vómitos y deposiciones en jalea de grosella. Sin embargo, estos signos pueden aparecer tardíamente, no se presentan en todos los casos, y por lo tanto hay que sospechar este cuadro antes de la aparición de las deposiciones en jalea de grosella. En la exploración física, pues palparemos un abdomen excavado con una masa alargada en el cuadrante superior derecho, en hipocondrio y una sensación de vacío en fosa ilíaca derecha, lo que se conoce como signo de Dance, y los ruidos hidroaéreos estarán aumentados. Las pruebas complementarias: una ecografía abdominal que mostrará un signo de la diana, por ejemplo, y una gasometría que puede mostrar una acidosis metabólica. El tratamiento: corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas, y primero se intentará un tratamiento no quirúrgico mediante enemas neumatizados o hidrostáticos, y posteriormente, si no se resuelve el cuadro, un tratamiento quirúrgico. Hola, soy Laura García Marchal. Voy a continuar con la sesión de abdomen agudo. Comenzamos con la apendicitis. La apendicitis es un dolor abdominal paraumbilical que migra posteriormente a fosa ilíaca derecha. Puede estar acompañado de fiebre y puede estar acompañado de anorexia, náuseas y o vómitos. En la exploración lo que vamos a ver es un dolor a la palpación superficial en fosa ilíaca derecha, que puede estar acompañado de un Bloomberg positivo. Siempre tenemos que acordarnos que el Bloomberg positivo en los niños es la propia palpación superficial dolorosa en la fosa ilíaca derecha, que no hace falta que la maniobra de rebote sea positiva. Y un Rossby positivo, que es que palpas la fosa ilíaca izquierda y se refleja el dolor en fosa ilíaca derecha. Las pruebas complementarias que tendríamos que pedir serían una analítica con un hemograma, con PCR, con procalcitonina si lleva un tiempo de evolución de menos de 24 horas y una coagulación. Datos importantes que nos harían sospechar una apendicitis sería que hubiera una leucocitosis con una neutrofilia y una PCR elevada. ¿Cómo vamos a valorar la probabilidad de apendicitis? Con la escala de Samuel o PAS. Los ítems que tenemos que valorar es anorexia, que daría un punto, fiebre de más de 38 daría otro punto, náuseas o vómitos sería otro punto, leucocitosis de más de 10.000 otro punto, neutrofilia más del 75% sería otro punto, migración del dolor a la fosa ilíaca derecha es otro punto, que duela al toser, percutir o saltar 2 puntos, y dolor a la palpación superficial en fosa ilíaca derecha otros 2 puntos. Si tenemos entre 1 y 3 hay un bajo riesgo, si tenemos entre 3 y 6 hay un riesgo intermedio, y si son más de 7 es un alto riesgo y una alta probabilidad de que sea una apendicitis. Contactaremos con el cirujano pediátrico, que puede bajar a tocarle la barriga al niño y puede pedir una prueba complementaria, que sería una eco abdominal, para estar seguro del diagnóstico de una apendicitis.
Continuamos con las hernias. La definición de hernia es una salida de contenido abdominal a través de la abertura o área de debilidad de la pared abdominal. La mayoría son asintomáticas, puede estar unida a un dolor abdominal, estreñimiento y o vómitos, pero normalmente son asintomáticas. La exploración, vamos a notar un bulto abdominal que aumenta con la maniobra de Valsalva o al toser. Tenemos tres tipos. La umbilical normalmente es completamente asintomática, no se hace nada porque normalmente cierra de manera espontánea. Se podría plantear una cirugía si hubiera algún tipo de complicación o a pesar de 2 años de edad del niño siguiera con la hernia umbilical. La hernia inguinal, que tenemos dos tipos, como ya conocemos, la directa, que es la que se queda en la zona inguinal, que es muy infrecuente en los niños, y la indirecta, que es la que se queda en el escroto. El tratamiento es una cirugía de manera electiva, pero de una manera programada, ¿vale? Y luego la de Bottalek, que es una hernia diafragmática posterolateral izquierda, ¿vale? Que se produce sobre todo en niños lactantes. La clínica es un distrés respiratorio que puede estar asociado a una hipoplasia pulmonar. La prueba complementaria sería una radiografía de tórax que se puede confirmar o filiar con un TAC toracoabdominal para verificar que lo que vemos en la radiografía de tórax efectivamente es una evisceración, ¿vale? Y el tratamiento sería una cirugía urgente. En el único caso en el que el resto de hernias fuera un tratamiento de cirugía urgente, sería que se encarceraran o que se estrangularan de manera que hubiera compromiso de la hernia, del tejido abdominal. Bien, bueno, la diarrea aguda también es uno de los motivos más frecuentes de consulta asociados al dolor abdominal agudo. La diarrea se trata de un cuadro que consiste en una disminución en la consistencia de las heces o un aumento en la frecuencia de lo mismo por más de 3 deposiciones al día. También puede estar acompañado de fiebre y de vómitos. Es muy importante valorar el grado de deshidratación, es lo que nos tenemos que quedar como idea principal, ¿vale? Normalmente es un cuadro autolimitado y la etiología más frecuente es la etiología infecciosa, lo más frecuente es que sea vírico, ¿vale? En cuanto a las pruebas complementarias, podríamos realizar una glucemia capilar y también una cetonemia capilar. En algunos casos especiales se debe realizar un coprocultivo, como que las heces tengan consistencia sanguinolenta, que se haya realizado un viaje al extranjero recientemente o que se haya comido en sitios públicos. También es importante en menores de 3 meses, donde además lo acompañaremos con un hemograma, una PCR, una procalcitonina y un hemocultivo. En cuanto al tratamiento, se basa en realizar una dieta normal y una muy buena hidratación. La vía de elección es la vía oral, ¿vale? En cuanto a las consideraciones especiales, si la vía de elección, que es la vía oral, no estuviera disponible, se puede realizar una rehidratación intravenosa rápida. Y el tratamiento antibiótico estaría relegado cuando el paciente tenga un aspecto séptico o de bacteriemia, donde se realizaría con ceftriaxona o cefotaxima, en el caso de que la infección sea por Shigella, Campylobacter o una salmonela en inmunodeprimidos y en menores de 3 meses. Bien, cuando un paciente nos consulta por un dolor abdominal agudo, también debemos tener en cuenta que ese dolor abdominal agudo puede estar asociado a un síndrome escrotal, ¿vale? Entonces es muy importante la exploración del escroto o los testículos cuando un niño consulta por un dolor abdominal agudo. En primer lugar, trataremos la torsión testicular, que es una rotación del cordón espermático sobre su propio eje, ¿vale? Se produce una compresión venosa, lo que produce una tumefacción del testículo, y una compresión arterial, lo que produce una isquemia y posteriormente una necrosis, que se suele dar pasadas unas 8 o 10 horas, ¿vale? Por eso es muy importante el diagnóstico precoz de esta patología. La clínica es malestar general, no se suele acompañar de fiebre y se produce un dolor abdominal agudo en hemiabdomen inferior. Siempre hay que explorar el escroto cuando el dolor abdominal se presenta en un niño que puede presentar una patología testicular. Existen dos tipos, que es la intravaginal y la extravaginal. Normalmente la intravaginal se da en adolescentes, la extravaginal en neonatos. La frecuencia es mucho más frecuente la intravaginal y la clínica es la que hemos explicado previamente. La exploración debe ser muy exhaustiva, veremos que el testículo está aumentado de tamaño, está elevado y horizontalizado.
Duro, es doloroso la palpación, presenta edema, puede presentar cambio de color y hay una ausencia de reflejo clemastérico y el signo de PREN es negativo, ¿vale? El tratamiento es una cirugía urgente, por lo que debemos dejar al paciente en dieta absoluta, pautar analgesia intravenosa y pautar sueroterapia. Otra patología que podemos encontrar en el síndrome escrotal y que también puede cursar con un dolor abdominal es la torsión didáctica de Morgagni. Esta torsión se suele dar en la edad prepuberal y cursa con un dolor súbito y moderado, aunque no presenta un malestar general ni fiebre. En la exploración encontraremos un escroto aumentado de tamaño y edematoso, un dolor selectivo en el punto azul y un PREN no valorable. El reflejo clemastérico estará presente. El tratamiento será sintomático con analgesia durante una semana, con frío local y con reposo relativo. Si persisten los síntomas o empeora, pues se podría realizar una extirpación quirúrgica. Y para finalizar encontramos la epididimitis, que podemos diferenciar entre epididimitis y orquiepididimitis. La epididimitis suele darse más en edad prepuberal y la orquiepididimitis en la adolescencia. Normalmente la causa es en niños, es normalmente viral y en adolescencia, o también relacionado con infecciones de orina, y en la adolescencia suele estar relacionado con enfermedades de transmisión sexual. Normalmente es unilateral, aunque en ocasiones se puede presentar de forma bilateral. La clínica es un dolor selectivo en el epidídimo que es progresivo y se suele asociar a síntomas miccionales. También puede estar acompañado de fiebre o febrícula. En la exploración encontraremos un test en posición normal, un PREN positivo y un reflejo presente. El tratamiento básicamente es en las virales, es sintomático, es analgesia durante una semana, frío local y reposo. La sospecha de que sea bacteriana como origen de una infección urinaria podría tratarse con antibioterapia empírica, con amoxicilina clavulánico o con cefixima. Y en la sospecha de que sea una enfermedad de transmisión sexual en adolescentes, deberíamos tratar infección por clamidia y gonococo con ceftriaxona, amoxicilina o con acitromicina.